Podríamos decir, Marta, que es una red social atípica, ¿no? No se comparten exactamente fotos, noticias, ¿no? Como estamos acostumbrados, sino que sería más una especie de radio podcasting interactivo. Sí, es algo así. Hay que decir varias cosas, lo contábamos ya ayer. Necesitas invitación. De momento solo está disponible para iPhone. Sí. Marta tiene un iPhone, se la ha descargado, ha recibido una invitación. ¿De quién? ¿Se puede contar cómo funciona esto? Bueno, además es muy gracioso, es de una amiga virtual, o sea, nos hicimos amigas por Instagram porque nos gustaban las fotos la una de la otra, acabamos desvirtualizándonos en un concierto de Vetusta Morla, todo así como muy millennial, muy alternativo, y pues cuando vio que yo había solicitado pues participar en la aplicación, porque cuando tú ingresas por primera vez en la aplicación después de habértela instalado, te deja ya reservar tu nombre de usuario. En plan, te hace el favor, tipo, oye, mira, todavía no tienes una invitación, entonces no puedes acceder, pero nosotros ya te dejamos que elijas el nombre que querrías cuando te dejemos acceder. Digamos que te ponen una especie de lista de espera, a no ser que algún amigo tuyo ya esté en la aplicación y entonces a él le sale una notificación de que tú has solicitado ingresar, y si ese amigo es majo, como el caso de mi amiga de Instagram, pues te invita. Vale, entonces, tenías la invitación, te lo descargaste y esta mañana ya has estado. Sí, bueno, anoche ya empecé. Sí, yo ya cuando vale, entonces cuéntanos, ¿qué es Clubhouse? A ver, Clubhouse creo que es más fácil casi si empezamos por lo tradicional que por lo novedoso. Es decir, al final, entenderla como una red social creo que cuesta más que si dices directamente que es como una especie de radio, pero interactiva. Es decir, es una red social en el sentido de que sí puedes comunicarte con gente, puedes expresarte, puedes debatir sobre muchísimos temas y conocer a gente, interactuar con ella, pero al final es un formato en el que tú partes de la premisa de que según tus intereses, eso es muy interesante, un algoritmo te va diciendo cuáles son los contenidos que te podrían gustar y tú tienes como una especie de explorador donde se te desglosan muchísimos programas, ¿vale? Vamos a llamarlo así ya que estamos utilizando un lenguaje más de radio. Tienes como muchos programas de temas relacionados que a ti te interesan porque previamente has puesto esos intereses, lo estamos viendo ahora, todo eso son programas distintos a los que puedes acceder y son conversaciones que están teniendo lugar en ese mismo momento. Hay un moderador o varios moderadores que están teniendo una charla entre ellos a modo de radio, como si fuera un programa de radio. Yo, por ejemplo, he escuchado dos grupos de estos que me recuerdan mucho a los programas de Radio Fórmula, en el que, por ejemplo, entrevistan a un cantante, a un músico, un artista y dejan que la gente, quien está escuchando esa conversación, pueda participar en un momento determinado. Tú, de hecho, tienes una herramienta para hacerlo, es una manita, entonces tú pulsas esa manita y como que el moderador recibe el aviso de que hay alguien en la sala escuchando que quiere participar, que quiere hacer algún tipo de aportación. Sería un poco como agilizar ese proceso de llamo a la tele o llamo a la radio y en vez de esperar a que me den paso o me den turno, yo ya, como ya estoy en la aplicación, entro y si el moderador o moderadora lo considera pertinente, me da espacio y yo participo. Hay que decir, en todo momento estamos hablando solo de voz, no hay imagen. No, estamos hablando de voz, hay imagen en el sentido de que tú como usuario puedes ponerte una foto de perfil. Esa foto de perfil no es una especie de videollamada. No, vale. Simplemente se ve tu foto de perfil y que activas o desactivas el micrófono. Es bastante útil porque, por ejemplo, cuando escuchamos la radio en el coche, en casa, donde sea, pues tú escuchas las voces, pero no ves la cara no le pones cara quizás a quien está presentando o a quien está siendo entrevistado, o hasta que no escuchas todas las voces, digamos, que están interviniendo en una tertulia, no sabes quién forma parte de ese panel. Aquí es como mucho más visual, porque estás dentro de un programa, estás viendo las fotos de usuario de las distintas personas, sus nombres, y si pulsas encima de ellos, pues tienes una pequeña biografía para ubicar y saber de quién estás hablando. Por ejemplo, en una charla que sea un poco más especializada, pues a lo mejor tienen, pues yo que sé, una mujer experta en el sector de motor, por ejemplo, ¿no? Que se está hablando de motor. Pues tú pulsas en ella y ves una pequeña biografía de dónde trabaja o en qué es experta, dónde ha estudiado. Entonces, también consigues un pelín de información extra que a lo mejor no obtienes en un medio tradicional, también de audio, como sería la radio.
Bueno, vamos a ver si podemos seguir viendo imágenes de cómo funciona esta aplicación, para ver si mientras lo explicamos lo vamos viendo y así queda un poquito más claro. No sé si nuestros compañeros nos pueden colocar esas imágenes en pantalla para que mientras lo vamos contando, bueno, pues podemos ir viendo también al mismo tiempo las imágenes. En definitiva, bueno, pues ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, los intereses, las temáticas a los que tú puedes añadirte, las cosas que te interesan, y a raíz de ahí, bueno, pues me imagino que te va haciendo sugerencias y te va juntando con gente, ¿no? Con esas conversaciones. Esas serían las conversaciones que ya están en marcha, ¿no? Exacto, esas son las que están teniendo lugar. Además, también hay algo muy útil, y es que un poco en función de cómo estén trabajando esos programas, por así decirlo, puedes incluso llegar a recibir notificaciones. ¿Ves? Aquí digamos que hemos entrado en un programa y estamos viendo a los usuarios que están participando en ella. Esos serían los moderadores, por así decirlo, y también la gente que está a la espera. Podemos, de hecho, Raquel, es muy útil, podemos incluso también recibir notificaciones de programas que veamos en una especie de mini agenda de lo que está por venir, ¿no? De qué se va a hablar en las próximas horas. Bueno, y también me parece que puedes sincronizarlo, ¿no? Con tu calendario, sí, para que te tanto avise. De Google como de Apple, lo cual es bastante interesante, pues por eso, porque si se te olvida de repente, ves que hay un tema que te interesa mucho a las 3 de la tarde, por ejemplo, y pues para que no se te olvide en ningún momento o no estar tú pendiente todo el rato de la hora en el móvil, ¿no? Pues la alarma se te activa 5 minutos antes, te avisa de que pues, tienes eso para poder escuchar. Bueno, pues ya tenemos un poquito más claro cómo funciona esta nueva aplicación, qué es lo que está ofreciendo. Vamos a analizarlo un poquito más y lo vamos a hacer con la ayuda de Federico Pienovi, director de Globant en la región EMEA. Federico, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto. Bueno, Federico, cuéntanos, ¿qué opinas de Clubhouse? ¿Qué opinas de, bueno, pues de esta aplicación de la que estamos hablando? Muchos famosos ya, bueno, pues dándose a conocer en la misma. De hecho, bueno, incluso los propios desarrolladores están teniendo que trabajar al mismo tiempo para ajustar el propio producto dentro del auge, ¿no? que está teniendo. Pero a bote pronto, ¿tú con qué te quedas de esta aplicación? ¿Cuáles serían las claves de su modelo de negocio y de su funcionamiento? ¿Qué ofrece distinto al consumidor y por qué está triunfando tanto? Bueno, creo que hoy particularmente el modelo de negocio no está claro, ¿no? Pero tampoco preocupa al mercado eso. Imagínate que en poco tiempo que existe ya vale casi $100 millones. El modelo no está claro porque aún no hay, digamos, no lo han hecho público, pero sí claramente cambia muchísimo el paradigma que tienen otras redes sociales, ¿no? En la cual hay una generación de contenido y una redistribución, y los usuarios y los influencers hacen dinero y la plataforma hace dinero a través de esa redistribución y ver una y otra vez esos videos o esos posts, etcétera. En este caso, como bien comentaban, una vez que termina la sesión, digamos, desaparece ese contenido, no se guarda, con lo cual uno no puede volver a sesiones previas, con lo cual va a ser bastante interesante entender desde qué lado van a ajustar su modelo de negocio. Pero esto tampoco, como les decía, no asusta mucho al mercado porque es algo que las compañías digitales y mismo con nuestros propios clientes estamos haciendo cada vez más, que es entender y darle un servicio al consumidor, y una vez que tenés el engagement del consumidor y que empezás a preguntarle más cosas, ¿no? Como bien también describían al comienzo, que la plataforma te pregunta tus intereses, quién te gusta y a quién seguís, una vez que tienen más información sobre ti y pueden crear una oferta más, digamos, más tailorizada a tus preferencias, ahí empiezan con modelos que son los clásicos que utilizan las compañías de Silicon Valley, como puede ser Netflix y demás, que son modelos de suscripción, ¿no? Spotify. Yo creo que definitivamente ellos van a ir hacia un modelo más de suscripción, en el cual no tengas propaganda o marketing sobre la plataforma y simplemente puedas disfrutar de digamos, estos eventos, ¿no? Como decían, una radio interactiva de forma libre. Bueno, como bien indica Federico, de hecho es eso, todavía no ha establecido la aplicación un modelo de ganancias, quizás lo esté estudiando en estos momentos o ya lo tenga claro, pero todavía no haya querido hacerlo público, pero por el momento sí que es cierto que es desconocido. Aún así, sí que estamos interpretando de alguna forma que el mercado y el sector tecnología pues está viendo con muy buenos ojos el auge de esta aplicación, porque bueno, sin ir más lejos, aunque no cotiza en bolsa, sí que una compañía cotizada de nombre muy parecido, que es Clubhouse Media
Media Group, que es una empresa china de atención médica, pues en el último mes se ha disparado más de un 280%, pues un poco por el revuelo que se ha formado en torno a esta aplicación. Federico, estábamos debatiendo, ¿no?, hasta qué punto esta aplicación puede estar bastante ligada con el futuro de la radio. Mucho estamos hablando de cómo va a evolucionar la radio a medida que están surgiendo esas nuevas tendencias tecnológicas. Pensábamos que quizás el podcast era un poquito la radio del futuro, pero viendo esta red social de audios tan interactiva y ver cómo presentadores tradicionales de radio se están sumando para hacer sus propios programas, de alguna forma, no sé, se está creando como una especie de sinergia por la que sí podría pasar más el futuro de este medio de comunicación. Sí, es sorprendente como modelos, digamos, de negocio que uno piensa que ya han sido reinventados varias veces, la radio, luego la televisión, luego los podcasts, etcétera, sigue siendo, digamos, reinventado. Me parece que esta es una evolución muy positiva. No creo que los podcasts dejen de existir, pero definitivamente esto acerca muchísimo más los influencers y esas personas que son reconocidas mundialmente por hablar de diferentes tópicos de interés por distintos grupos, los acerca muchísimo más a poder interactuar entre ellos, ¿no? Y como comentabas al principio en la introducción, desde el caso completamente raro en el cual Elon Musk ha desafiado, no desafiado, sino invitado al Kremlin a poder tener un debate en Clubhouse, ¿no? Y este tipo de cosas creo que se van a dar muchísimo más y que van a migrar de una plataforma, por ejemplo, como sucedía en Twitter, fundamentalmente basada en texto, en el cual usuarios intercambiaban una discusión pública para todo el mundo sobre algunos tópicos. Bueno, llevarlo a un paso más elevado, ¿no? Con lo cual, súper interesante ver cómo progresa. Ya tiene en casi un año más de 1 millón de usuarios y solo tiene 1 millón de usuarios porque es por, como decían también, es por invitación únicamente y se encuentra únicamente para la plataforma de Apple iOS. Con lo cual yo creo que esto va a tener un crecimiento exponencial y a la vez el desafío que va a tener Clubhouse de mantener, digamos, un ambiente ético y positivo en términos de las discusiones y las conversaciones que suceden, ¿no? Para no recaer en los problemas que vemos otras redes sociales tener, como sea Facebook, en el cual la utilización de los datos del usuario ha sido muy, digamos, muy controversial. ¿Qué opinas de, bueno, vivimos en un momento como muy de la imagen, ¿verdad? Lo hemos visto en los últimos años, sobre todo, bueno, con Instagram, TikTok ha sido otro gran ejemplo, ¿no?, del momento, y de pronto nos llega esta red social, esta aplicación, ¿no?, más bien, que pone el foco en la voz, ¿no?, y en conversar y en el debate, y parece un poco, bueno, son diferentes realidades, ¿no? A todos nos encanta hablar e intercambiar opiniones, pero parecía como que estábamos en un momento muy dominado en este sector por la imagen, ¿no? Por compartir fotos de dónde estamos, de cómo somos, por los vídeos, lo que estamos haciendo. Y de pronto llega esta red social y convive, bueno, pues con un modelo distinto, ¿no?, que se parece, como decía Marta, mucho más pues a la radio tradicional. ¿Cómo crees que puede derivar o en qué crees que puede derivar esta convivencia? No sé si al final, bueno, pues acabarán cayendo y también terminarán siendo videollamadas, no lo sé, estoy elucubrando, ¿no? Pero sí que me llama la atención que en un momento en el que estamos muy enfocados a la imagen y a compartir todo el rato lo que hacemos de forma visual, de pronto llegue esta aplicación y empieza a explotar algo que al final es solo voz. Claro, mira, lo que te puedo decir es difícil saber. Yo creo que son plataformas, por ejemplo, el video contra voz que no van a competir. Lo que te puedo decir que en la experiencia con nuestros clientes, el usuario ama cuando la experiencia no tiene fricciones, ¿no? Entonces, quizás el tema de videollamada incluye una fricción más a la forma, a la forma en que uno interactúa al final con las otras personas, ¿no? Porque hay que tener una cámara, hay que estar en cierta posición, hay que tener la luz, como está sucediendo ahora, ¿no? Entonces, uno poder participar quizás de un podcast al mismo tiempo que está haciendo multitasking con otras actividades, reduce muchísimo la fricción del usuario y creo que eso es también parte del appealing que tiene esta plataforma, en el cual uno no tiene que poner 100% de su atención, uno puede simplemente escuchar al mismo tiempo que realiza otras actividades, con lo cual no los veo compitiendo, tampoco los veo desplazándose, son complementarios.
Y Federico, una cuestión, porque bueno, sí que es cierto que lo hemos comentado al principio, es una aplicación que requiere de una invitación previa. ¿A qué responde que la aplicación haya querido hacer pues ese acercamiento inicial al público? ¿Es por estrategia? ¿Es también porque a veces lo exclusivo hace que nos resulte algo más atractivo por el hecho de que ansiamos aquello que no podemos tener de inicio? ¿O simplemente es porque quería hacer una primera prueba antes de abrirse a un gran público? Yo creo que es lo último que comentaste, ¿no? En empresas nativas digitales suelen ser muy ágiles, ¿no? Entonces ahora en este momento están en un proceso de terminar de depurar su producto, ¿no? Ellos lanzan un producto y en base al feedback constante que le va a dar a los usuarios, ellos iteran rápidamente y van adaptando un producto que al final va a estar, digamos, preparado también para las masas, pero a la vez también están probando su plataforma tecnológica para asegurarse, ¿no? Yo tengo un background de ingeniería muy fuerte y uno antes de lanzar algo que claramente va a ser masivo, es muy importante probar que la plataforma sea escalable y resistente a tener cientos de millones de usuarios interactuando al mismo tiempo, con lo cual para mí es de pulir el producto final y además también finalizar un poco el modelo de negocio antes de abrirlo al público completamente y finalmente probar su plataforma tecnológica y que es lo suficientemente escalable para las ambiciones que tienen. Pues Federico Pienovi, que no me acordaba de tu apellido, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir, ¿no?, la evolución de esta nueva aplicación, vamos a ver en qué deriva, ¿no? Como bien decíamos, de pronto está teniendo mucho éxito, hay muchas cosas que ajustar, seguramente las personas que están detrás de ella pues nos vayan contando novedades, ¿no?, al calor del éxito que están teniendo y vayan cambiando varios de estos elementos. Vamos a vigilarla de cerca. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, estamos esperando también para seguir hablando de ello con nuestro próximo invitado. Marta, no sé si hemos pues aclarado algunas de las dudas que teníamos. ¿Qué opinas? Bueno, hay una cosa que no le hemos preguntado, que quizás le podemos preguntar ahora a Juan Merodio cuando lo tengamos conectado. Esta mañana, cuando estaba escuchando el programa, que era un poco tipo Radio Fórmula, que me estaba gustando mucho porque es el típico programa que te hace desconectar, pero que habla de cultura a la vez y que es muy entretenido, el moderador bromeaba de alguna forma diciendo, bueno, yo no sé si esta aplicación, esta red social, de alguna forma ya nos está pillando un poco viejos a los que somos millennials, ¿no? Y al final a mí me da la sensación de que para nada, que es una aplicación, no voy a decir que sea el lado opuesto a TikTok, pero que es una aplicación que realmente quizás se está englobando a un público que ya está muy desconectado de la onda de TikTok, al que ya le pilla un poquito pues con el pie cojeando, ¿no?, por así decirlo, porque TikTok sí que es verdad que es muy visual, es muy de retos, de tendencias, cosas que pues los jóvenes captan y asimilan mucho más rápido, pero esta aplicación al final, como va de también hablar de temas más especializados, me da la sensación de que está abarcando a un público mucho más amplio, más allá de nuestra generación de la millennial, sino que también pues a los boomers, ¿no?, a todo tipo de generaciones que quizás ya puedan tener cierta categoría profesional o que ya puedan ser bastante expertos quizás en su ámbito. Por el momento me está dando un poco esa sensación inicial. Una duda a raíz de lo que dices. Me decías un contenido más especializado, lo hemos visto antes cuando veíamos el scroll de la pantalla, ¿no?, que hay diferentes temáticas a las que tú te puedes añadir. Estaríamos hablando de que esas reuniones, esas salas de conversación, es un contenido elaborado por personas que son profesionales o que son conocedoras de esos sectores. Te damos esas, como un poquito más profesionalizado, pregunto. O sí, también, pues puedo ser yo hablando en mi casa de cualquier cosa que se me ocurra. Tiene un poco de todo, porque en realidad, por lo que yo he buceado, sí que es verdad que hay mucha gente experta que decide hacer determinados coloquios, por ejemplo, por así decirlo, desde programas que podríamos escuchar perfectamente en la radio hasta, por ejemplo, debates. Bueno, yo me he metido en uno sobre el Bitcoin esta mañana, ¿no?, y estaban hablando de expertos en la materia, o también había uno de el color en la publicidad, y entonces eran publicistas los que hablaban un poquito de cómo trabajaban el color, qué significados tenían. Es decir, sí, hay una rama que es como muy especializada, pero también me da la sensación, Raquel, de que incluso tú y yo podríamos ponernos ahora mismo, iniciar una sala y simplemente divagar, y si a la gente le interesa lo que decimos, pues un poco como los podcasts que son como más distendidos, de hoy vamos a sentarnos a hablar y a ver qué sale, ¿no? Pues también tiene cabida este tipo de contenido
contenido como más al azar. Bueno, podemos marcarnos un reto por ahí. Vamos a pensarlo. Venga, que ya tenemos conectado con nosotras a Juan Merodio, experto en marketing y transformación digital. Juan, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Juan, ¿qué opinas de Clubhouse? ¿Qué te parece el auge que está teniendo? No solo por Elon Musk, ¿no? Sino porque estamos cada vez viendo cómo más usuarios se suman. Está saliendo ya en todos los medios. Llevamos un rato indagando en las claves que nos da Marta sobre el funcionamiento y bueno, pues las diferencias, ¿no?, respecto a otras plataformas. ¿A ti qué te parece? ¿La has probado? Sí, la he probado, la estoy usando ahora ya casi un mes y la verdad es que me encanta, ¿no? Es una herramienta o una plataforma que me encanta y sobre todo lo curioso de lo rápido que ha crecido y se ha posicionado en las velocidades brutales cuando es una aplicación que no tiene ni siquiera un año de vida y que hace muy poco tiempo, como bien sabéis, pues eran muy poquitas las personas que tenían acceso a esta red social y aún así sigue limitada, ¿no? Pero está dando un despegue brutal a todos los niveles, pero en cuestión de semanas. Juan, ahora estamos debatiendo entre Raquel y yo más o menos cuál era el público objetivo de esta red social. A mí me da la sensación de que sí que es cierto que abarca quizás a gente que pueda ser ya más especializada o gente que simplemente quiera divagar un poco, pero que difiere bastante, por ejemplo, del público objetivo que podemos tener en mente pues, cuando hablamos de otras redes sociales virales de gran éxito de moda como es TikTok, que siempre la tenemos en boca. ¿Tú cómo consideras esto? A ver, yo creo que ahora mismo no está para un público, digamos, más joven. Mencionabas TikTok, gran parte de su público es un público más adolescente. Creo que Clubhouse va para alguien de edad un poco más avanzada. Comentabas temas de especializaciones o temas concretos, aunque sí es cierto que se están creando distintas habitaciones, distintas rooms de distintas temáticas, pero creo que ahora mismo se está montando. A mí, además, es una red social que tiene algo muy especial porque para mí es como un bar donde tú entras, hay un montón de mesas, ¿no?, donde la gente está conversando, pero tienes la libertad de poderte acercar a una de esas mesas, escuchar lo que hablan y, si te gusta, unirte a la conversación y, si no, irte, ¿no? Pero creo que ahora mismo está en esa fase de montarse de alguna manera. Juan, ya que pues tú has usado, ya te voy a usar de conejillo de indias, porque esta mañana cuando Marta me contaba que había conseguido darse el alta, que había entrado, que había estado cotilleando, claro, yo le lanzaba un bombardeo de preguntas que todavía no teníamos respuesta. ¿Qué opinas del tema de la invitación previa, ¿no?, de esta especie de exclusividad? No sabemos si se va a mantener o no, pero de momento es así. Y por otro lado, también tenía yo una duda respecto a los moderadores, ¿no? O sea, tú abres la reunión o la sala, por así decirlo, pones el tema, tú te pones a hablar y entra gente, ¿no? Tú puedes dar permiso para que otra persona sea la que modere, no siempre se mantiene el control sobre la propia persona que lo ha organizado, porque esto al final es importante, ¿no?, de hacia dónde puede derivar o no la conversación. Son formas de mantener una especie, no sé si de jerarquía, de control sobre cómo funciona el tema. Bueno, sobre la exclusividad, yo creo que es una excelente campaña de marketing lo que están haciendo. Al final, lo exclusivo, lo limitado, genera más deseo de tenerlo. Y eso es lo que están haciendo. Es decir, no solo las limitaciones con esas invitaciones privadas, que cada vez ya es más fácil, a día de hoy. A lo mejor hace 2 meses era más complicado, pero ahora es muy fácil conocer a alguien que te invite, sino que además también, como sabéis, solo está disponible para dispositivos Apple, para iPhone. Es decir, quien tiene Android no puede utilizarlo de momento. Y respecto a la parte de moderación, aunque quedan cosas por avanzar, porque de hecho la aplicación podemos decir que está en una fase beta, pero sí puedes elegir, puedes añadir a la room que has creado, puedes añadir nuevos moderadores, incluso puedes permitir que la gente levante la mano para pedir la palabra, pero puedes impedir que la gente levante la mano. Imagínate que queremos hacer algo que va a ser una especie más de monólogo, imagínate, pues yo puedo decir, oye, no voy a permitir que nadie pregunte y va a ser pues algo unidireccional. Juan, hay una cosa que también me llama bastante la atención de esta red social, y es que, en las redes sociales bien lo sabemos que abundan mucho los trolls, los haters, y en este caso parece que Clubhouse tiene una política, una filosofía más bien de odio cero, ¿no? Entonces, por lo que me contaba ayer la amiga que me daba esa invitación, es una red social que toma medidas respecto al tema, es decir, que si tú tienes ya un usuario en la aplicación, haces uso de ella y utilizas palabras o expresiones no tanto malsonantes, sino con falta de respeto, la aplicación puede retirarte el usuario, y es más, es que también puede penalizar a esa persona que te invitó, que te dejó entrar, que también por eso cobra bastante importancia el hecho de quién invita a quién o con qué motivos. ¿Cómo estás viendo esto? Porque a mí me parece que es
que es bastante interesante que precisamente una red social que sale ahora, entre comillas, ¿no? Lleva más o menos un año en funcionamiento o casi, es bastante interesante que ya adopte un poco esa filosofía de la desventaja que ofrecen las redes sociales. Tienen algo muy bonito, que es que unen a la gente y te permiten descubrir muchas cosas que quizás no hubieras descubierto gracias a Internet. Tienen ese contra, que es precisamente de la contraparte negativa, que no sabes quién te está hablando al otro lado de la pantalla y que puede hacerlo con una falta de respeto brutal. Entonces, esta red social parece que ya intenta quitarse este contra de en medio. A ver, respecto a los trolls o haters, dale tiempo. Es decir, está empezando. Acordaros cuando empezó Twitter, eso era un entorno de amor, paz y amistad, ¿no? Y a día de hoy es la red social donde hay más trolls, ¿no? Entonces, creo que es cuestión de tiempo y aparecerán sin ninguna duda. Respecto a controlar todo eso, me gustaría verlo realmente, porque pensemos que esto es una red social a tiempo real. Es decir, bien, puedes tener algoritmos, sistemas de inteligencia artificial que son capaces de detectar conversaciones dañinas y bloquear. Pero yo tengo mis dudas que en este momento eso esté funcionando del todo bien. De hecho, uno de los grandes problemas que tienen muchas redes sociales cuando hacen streams en directo es controlar esos streams. Les ha pasado a Facebook, le ha pasado a TikTok, le ha pasado a Instagram, ¿no? Y luego sí es cierto que se han vuelto, bueno, ya hay problemas en cuanto a privacidad o noticias alrededor de ello, porque es cierto que Clubhouse utiliza los servidores de una empresa que tiene los servidores en China, y en China los servidores dentro del gobierno chino pueden acceder a toda esa información. Por lo tanto, Clubhouse ha dicho que va a dar prioridad a esta privacidad porque ahora mismo se está hablando de que las conversaciones de voz que están habiendo ahí, pues el gobierno chino podría estar teniendo acceso a esa información porque, repito, está en servidores de una empresa que está en China. ¿Para dónde crees tú que va a evolucionar el modelo de negocio de Clubhouse? Porque también estábamos viendo un poco como que no está claro, ¿no?, realmente de dónde, bueno, pues va a sacar la rentabilidad, si va a haber suscripción, si no, ¿hacia dónde crees tú que puede tirar? Ahora mismo está todo, ¿no?, un poco por terminar de definirse, está en el momento clave, ¿no?, de ver si realmente tira o si no tira, pero tú como experto en estos temas, ¿hacia dónde crees que va a ir el modelo de negocio? ¿Dónde va a estar la clave en ese sentido? Bueno, tendremos un modelo publicitario, yo creo, pero eso es un poco el más típico, pero creo que vamos a ir a un modelo de algunas salas de pago por uso, es decir, donde incluso pensemos en modelos B2B, donde las empresas, a modo de eventos online, puedan hacer su propio evento, pagar por ese evento por tener características especiales o vender entradas para que ciertas personas puedan estar en ese evento, escuchar a algún personaje relevante e incluso interactuar con él, ¿no? Yo lo estoy visualizando como puede ser alguna conferencia, ¿no?, donde hay alguien muy importante y puedes pagar tu ticket para entrar a verlo. Creo que también habrá algún tipo de modelo es posible de suscripción, donde al igual que podemos tener, pensemos en Twitch, donde hay generadores de contenido y la gente puede pagar por generar o por seguir a los contenidos de ese seguidor, o modelos de membresías como puede ser Patreon, donde se paga igual a los generadores, creo que puede ser otro de los modelos de negocio que estén valorando, donde alguien genere distintos contenidos y para acceder a ello tengas que pagar una membresía mensual probablemente. Pues Juan Merodi, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Vamos a vigilar esta aplicación, esta Clubhouse, a ver hacia dónde evoluciona realmente. Y bueno, ya que sabemos que estás ahí dentro, pues te vamos a seguir también. A ver qué nos vas contando. Claro que sí. Venga, hasta la Gracias. próxima. Chao.